Amlengers, Guerra Civil, nuevo tráiler. Lo puedes encontrar en tu tribunal de justicia más cercano. AMLO y Del Mazo, juntos como será. ¿O cómo será? Y en redes sociales, AMLO, dijiste que ibas a estar cerca del pueblo, pero no chingues. Y en noticias de hoy, el Papa corre un padre de familia por ser tan padre. Porque somos pueblo. Y AMLO se acerca al perico artesanal. Comenzamos. Sí, señor, yo soy de rancho, soy de botas y a caballo. Soy nacido y criado en el monte, en barrancos y brechas. Me la he navegado, el olor a ganado, postales de mota, el cantar de los gallos. Y en noticias internacionales, el Papa también se pone a quitarle el fuero a los sacerdotes. Descubrió que un sacerdote tenía hijos y una vida muy lujosa debido al poder que le daba la iglesia o a las limosnas que iban para su bolsa. Esto, como su labor de la máxima autoridad religiosa, lo llevó a despojarlo de todo lo que tenía y también de su hábito. No puede haber papas pobres con sacerdotes ricos. Y en otras noticias, Vladimir Putin envía a Venezuela 2 bombarderos. Y para los que se pregunten que esos aviones si llevaban comida, llevaban dinero, llevaban medicamentos o algún apoyo para Venezuela, pues no, solamente son 2 aviones con la capacidad de cargar bombas nucleares. Esto solamente es para impartir miedo a Estados Unidos y que estén enterados de que tanto China como Rusia son capaces de mantener o ayudar a Venezuela si llega a haber un altercado o algún conflicto contra ellos. Por tantos escándalos sexuales ya nadie quiere trabajar en el gabinete de Donald Trump. No es cierto. No, por tantos conflictos, por tantos altercados, por tantos enemigos que ha ganado Trump con sus buenas o malas decisiones para el país, ya nadie quiere formar parte de su gabinete, ya que afirman que eso manchará su imagen o su reputación. Y en noticias nacionales, todo, absolutamente todo es de AMLO. Pues vamos a tocar bastantes temas porque a partir de que él toma posesión el 1 de diciembre, no han pasado ni 15 días. Y el país ya se dio una vuelta, regresó a su forma. El país está cambiando de forma diametral. Hay muchas voces en contra, hay voces a favor y hay voces que no entienden qué chingos está pasando. Pero la verdad es que el país está cambiando y está cambiando muchísimo. Está haciendo una conferencia de prensa diaria. Y hasta el día de hoy que corre, que estamos grabando el 10 de diciembre, en la mañana AMLO dio a entender que las conferencias de prensa no es para la prensa, sino para la población. Esto se refiere a que él se está comunicando por medio de la prensa para llegar a la población a la que quiere dar a conocer todas las políticas que está llevando a cabo. Eso a mí me resulta bastante agradable. ¿Por qué? Porque realmente está buscando una cercanía con el pueblo, pero ante la imposibilidad de hacerlo de forma directa, lo está haciendo por medio de los respectivos medios de comunicación, periódicos, canales de YouTube, canales televisivos. Algo a resaltar muy interesante. Han habido 3 colados dentro de lo que ha pasado hasta ahorita. El día de hoy se coló una vendedora de gas. Sí. Y pareciera que las 2 previas, pues, pedían ayuda. Una de ellas pedía ayuda para la cuestión de Chihuahua, si mal no entiendo. El caso es que se le han colado 3 personas y esto ya genera bastante duda dentro de todas las personas en México que estamos viendo un cambio y que de cierta manera sí queremos respaldar y dar continuidad a ese cambio, y genera el miedo de que puede existir algún atentado contra el presidente, y no lo dicen nada más los medios, lo dicen simpatizantes, y es más, lo han resaltado en prensa extranjera. El querer tanta cercanía con el pueblo también está generando mucho riesgo para quien está encabezando la 4ª transformación. Siguiente, ya hay salarios máximos en el país. Ya son una realidad, ya se aprobó la ley de salarios, la ley que regula los salarios. Y referente a esto, lo más llamativo es que mucha gente ganaba mucho más de lo que gana actualmente el presidente de México, que son 108,000 pesos. Este tema lo vamos a tocar un poquito más amplio ahorita Daniel y yo. Sin embargo, lo dejamos así. Es muy resaltar que ya disminuyeron los salarios de tanta gente que nada más engrosaba las filas del servicio público. Bueno, la siguen engrosando, pero menos dinero. Ahora, la desaparición del gobierno duplicado.
López Obrador afirma que van a desaparecer las dependencias gubernamentales que únicamente estaban duplicando funciones. ¿Cuál específicamente hace mención? Las contralorías internas de los institutos respectivos, ya sea de la Secretaría de órganos centralizados o descentralizados, incluyendo los autónomos, obviamente. ¿Esto por qué? Pues porque generan más corrupción. Eso lo da a entender López Obrador, pues presume que es más fácil controlar la corrupción desde un órgano centralizado que desde los respectivos órganos de cada una de las entidades correspondientes. Ahora, también habla de que los apoyos ya no se van a hacer por los organismos que antes servían para dichos fines, pues eran muy difíciles de bajar estos recursos y la gente se tenía que apoyar de personas que conocían todo el proceso. Esto que generaba tal vez no corrupción, pero sí que tuvieras que subcontratar ciertos servicios para a su vez poder bajar esos recursos y llegaban recursos mermados. Entonces los servicios afirma que se van a hacer más sencillos, es más, en ocasiones hasta de palabra, con la finalidad de facilitar este proceso y que no se requiera técnicos para poder bajar recursos federales para fines rupestres o rurales. Siguiente. El avión presidencial lo afirmó tantas veces, bueno, ya está a la venta. Y en su momento dijo que los helicópteros también se iban a poner a la venta, pero recientemente afirmó de que no, de que el gobierno requiere de esos helicópteros, pero no para unos cuantos que viajaban por encima de la población, literal, sino que lo que va a pasar es que los van a ocupar para milicia, los van a ocupar para hospitales o para cualquier entidad que los pueda requerir, pero primero van a estudiarlo. Lo que a todos se les debió de haber ocurrido en un momento. Primero estudiar las cosas. Siguiente, AMLO se convierte en el presidente viaje. En menos de 15 días ya visitó 2 estados de la República y resalta el viaje a Nayarit, en donde de cierta manera obligó al gobernador de dicha entidad a acompañarlo a su viaje. Y lo llamativo de esto es que demostró que el gobierno de Nayarit, que tanto ha pedido ayuda, no tiene bien identificadas los problemas de ahí, pues realmente no se ha acercado a la gente. La gente pues lo vitorió, hizo alabanza de Obrador, porque el que un presidente esté en tierra, pues ya es bastante llamativo. Firmó pues todo, bueno, ya se reunió con los padres de familia del caso Ayotzinapa, y respecto a esta reunión que tuvo, pues afirma o se compromete a buscar a los responsables y a cerrar el caso por completo. El día de hoy sale la nota de que López Obrador, bueno, primero resalto, no es López Obrador, es toda la gente que lo está apoyando y todo el gabinete y las personas que están trabajando, es decir, él es la figura, pero es toda la gente que está detrás de él. En Hacienda ya se detectaron 6 posibles empresas que están relacionadas con determinado cártel de las drogas. Esto pues resulta llamativo, pues no es posible que durante 6 años de un sexenio anterior no se supiera. Entonces nada más lo dejamos como duda, no sabemos qué vaya a pasar, si va a pasar algo, si no va a pasar nada. Lo interesante es que ya se detectó y pues ya se empezó el censo para los becarios. Se afirma que pues se van a bajar recursos. Entonces dentro de estos recursos estamos hablando que los becarios van a ser prioridad para el gobierno de López Obrador para desaparecer a los ninis. Y en buenas noticias para el Estado de México, AMLO mete en cintura o pone en buen camino al gobierno priista, ya que Alfredo del Mazo Maza afirma ceñirse a las nuevas reglas de AMLO. Está dispuesto a ganar menos de 108,000 pesos mensuales como su salario. Y no solo eso es lo que se debe de resaltar, sino que está poniendo por encima de su partido los buenos cambios para México. Quizá es lambisconería o quizá sí quiere también un buen cambio para este país. En noticias mejores para el Estado de México, se está dando un gran cambio en el gobierno actual del gobernador Alfredo del Mazo. Ante tanta inseguridad, ante tantas personas o ciudadanos como yo que pedimos más seguridad en los transportes públicos, se lleva a cabo los botones de pánico en 5 municipios del Estado de México. Todo esto por tantos asaltos que hemos tenido, por tantas violaciones, por tantos secuestros, por tanta inseguridad que ha habido en el transporte público. Al menos al día de hoy ya se está viendo un cambio, se está viendo algo que realmente nos conviene a todos los ciudadanos del Estado de México, ya que por fin están haciendo caso a todas nuestras peticiones. Y por otra parte, en el Estado de México continúa la vigilancia para salvaguardar la integridad y la salud de todos los turistas o todas las personas que visitan los volcanes del Estado de México, ya que ya sea por los asaltos o por tanta nieve que se acumula en estos tiempos de frío en los volcanes,
La gente o suele desaparecerse o las suelen desaparecer, pero actualmente se está llevando a cabo un poco más el control en vigilancia y en ubicación para primeros auxilios dentro de los volcanes. Esto también es una buena noticia, ya que se ha mejorado un poco en esa cuestión de seguridad. Y a ti, ciudadano, amigo, amiguis, compañero del Estado de México, si vas a salir a los volcanes o a algún lugar turístico de los pocos que hay en Edomex, te invitamos a seguir las indicaciones que te brindan las autoridades. No te desvíes, amiguis, no te vayas con el novio a tomarlo de la mano, no se salgan de los tours. Y en noticias un poco tontas en el Estado de México, no sé si esta noticia va a dar risa, va a dar pena o va a causar un poco de enojo o demasiado enojo en la sociedad, ya que 2 enfermeras del Estado de México han confundido a 2 bebés de familias, los han intercambiado. Creo que no es tanto la culpa quizá de las enfermeras, yo digo, estar 12 horas ahí atendiendo muchos casos, atendiendo a muchas personas. En algún momento vas a perder tus nociones, en algún momento te vas a distraer y puedes cometer este tipo de errores. Afortunadamente para las familias se dieron cuenta a tiempo, se llevó todo a cabo y cada bebé está con su familia, pero aún así son errores que por muy pequeños o grandes que sean, no deberían de pasar. Y consejo, si no te pareces a tus papás, ve al hospital a donde naciste y pregunta por las enfermeras. Y a ustedes, mis policías del Estado de México, si les emociona ver a AMLO con el Commander, no es recomendable dar disparos al aire. Hoy, 10 de diciembre, arrestaron a 2 policías en el Estado de México que dispararon al aire sus armas sin ningún motivo, solamente como burla o alguna celebración de algo muy tonto. Juegos de policías que pudieron haber dañado a inocentes. Por favor, hay que tener un poquito de cabeza y no hacer tonterías por más poder o armas que tengamos. López Obrador también fue tendencia por lo siguiente. Se reunió con el Commander en el aeropuerto de Nayarit, o mejor dicho, en su viaje a Nayarit. El Commander exhibió su fotografía diciendo que estaba con AMLO. Yo entiendo que una cosa es rodearte del pueblo, pero hay más gente del pueblo que el Commander. De igual manera, en redes sociales, de qué elegancia la de Francia, vienen las protestas de Francia. Los chalecos amarillos nos han demostrado cómo se hace una verdadera protesta a nivel europeo. Y esto se refiere a lo siguiente. Los memes van desde una guillotina afuera de su palacio de gobierno hasta videos en donde lanzan mierda a sus edificios. Los pintan de un hermoso color café mate. Bueno, esto, mis hermosos pupilos, nos demuestra algo. Si queremos algo y la gente que está en contraposición no quiere hacerlo, pues tenemos que gritar alto cuando llegue a ser necesario. Es decir, el problema consiste en un problema hegeliano de dialéctica del amo y el esclavo, que no vamos a ahondar más en esto, pero la gente del poder no va a querer soltar el poder y por tanto a veces tenemos que recordarles lo que el pueblo unido puede hacer. Entramos en lo toral de la semana, la guerra de AMLON, creada a partir de pues los salarios y los topes salariales impuestos a toda la administración pública, a la que, como bien ya dijiste, Alfredo del Mazo ya se ciñó, pero el Poder Judicial de la Federación no lo ha hecho. Te propongo lo siguiente, yo voy tocando ciertos puntos y los vamos desmenuzando, unos tú y unos yo, ¿te parece? Vale. Empezamos, empiezas tú. El primer punto es que López Obrador afirma que primero el pueblo, primero los pobres, y se refiere a lo siguiente: bajar los salarios de una administración tan gorda, tan obesa ya, y subir los salarios de la gente que gana menos de 20,000 pesos. Pues bueno, en primer punto, ¿no? Esto no es algo que lo diga AMLO, esto ya es algo que estaba escrito en la ley desde el 2009, en el artículo 127. Dice que nadie puede ganar más que el presidente, y esto es desde los tiempos que estaba Calderón. Claro. Y digo, hay que ceñirse a esas leyes. No es como que alguien pueda sobrepasar eso nada más porque quiere. Y esto nos abre 2 teorías, ¿no? O cuando Calderón gobernaba, que tenía una ganancia muy buena económicamente que no daba la luz, o simplemente desde ese entonces se ha llevado la costumbre de violar las leyes. Claro, la Constitución, ¿no? Sí.
Ahora, yo voy a tocar el siguiente punto. El Poder Judicial de la Federación afirma que merecen un salario digno. Y coincido plenamente. ¿Sí? Pero no solo ellos. Todos en el país merecemos un salario digno. Ahora, ¿qué es digno? Ajá. A mi parecer, un salario digno, eliminando el discurso político, puede ser de 20,000 pesos. Okay. ¿Cierto? Bueno, para la canasta básica y otras necesidades, ¿no? Sí. Eso es un salario digno. Supuestamente en el discurso político, el salario mínimo es un salario digno, lo cual sabemos que es falso. Sí. Pero tenemos que homologar la ficción política con la realidad, porque si no el país no va a avanzar. Okay. Entonces el salario mínimo tendría que ajustarse a las realidades sociales. Y el Poder Judicial tendría que ceñirse no al presidente, sino a salarios mínimos. Es decir, vivir 10 veces el salario digno ya sería muchísimo dinero. ¿Cierto? Sí. Y si hablamos de que 3,000 pesos son un salario digno, pues estamos hablando de que el Poder Judicial no debería ganar más de 30,000 pesos. Entonces lo que llama la atención es que esté levantando la voz por su salario digno y no por el salario digno de toda la población, ¿no? Digo, es llamativo. Ahora, te pongo el siguiente punto que quiero que tú desmenuces. El servicio público es para servir al pueblo. Eso lo establece López Obrador. Pues sí, o sea, yo siempre he pensado de que el gobierno no debería enriquecerse del pueblo, al contrario. No es posible que el patrón gane menos que el empleado, ya que en este caso el pueblo es el patrón, o sea, ellos están para enriquecer al pueblo, como bien lo dice López Obrador, no para que el pueblo enriquezca a unas minorías. A unas minorías, o sea, no estamos para eso. Claro. Ahora, voy yo. Y dice, ellos afirman que no ganan 600,000 al mes. Okay. Eso, en el discurso, bueno, en el papel, okay, es correcto. Ajá. No ganan 600,000 al mes. Eso me lo hizo notar un amigo, al cual valoro mucho. Trabaja en el Poder Judicial, sé que es una persona muy valiosa. Sin embargo, hoy algo dijo López Obrador que llama mucho la atención. Y con lo cual coincido porque sé que es verdad. Que no sé, el salario integrado, o bueno, todas las prestaciones legales, nunca salen a la luz. Es decir, de hecho, los bonos y todas las cantidades económicas que ellos reciben, nunca nadie se va a enterar cuánto reciben. Entonces, la cantidad que ellos reciben, los ministros, es de 267,000 pesos. O sea, digo, están al nivel de las Cortes Supremas de diferentes países como Estados Unidos, por encima de Brasil, por encima de países que pues tienen una mejor economía que México. Y yo sí creo que el servidor público debe de venir en proporción con sus salarios mínimos, no con los salarios más altos. Es decir, no debemos compararnos con otro país cuando las condiciones son nacionales, ¿no? Punto tuyo. La Cámara de Diputados afirmó lo siguiente: se va a hacer, quiera o no quiera, el Poder Judicial de la Federación. ¿Qué piensas sobre eso? Pues eso está bien, o sea, ¿para qué le preguntas a ellos? Simplemente, si sabes que están teniendo un dinero que no se merecen, o sea, unas cantidades desproporcionadas para el pueblo, se tiene que hacer ese cambio. No es que se les deba preguntar, oye, ¿estás de acuerdo que te quite todo lo que te estás robando o lo que no te estás ganando de buena manera? Yo pienso que está bien ese punto. Se hace, ¿por qué? Porque lo digo yo y son las cosas como se deben de hacer, correctas. Sobre todo porque son sus funciones. Es la función de Cámara de Diputados. Exacto. El establecer, es como si tú a un trabajador le dijeras, oye, ¿cuánto quieres ganar? ¿No? O sea, pues con la pena, el trabajador puede proponer, pero si no está de acuerdo con cierto salario, pues tendrá que retirarse de trabajar de ese lugar, ¿cierto? De hecho. Bueno, y ahora yo voy con un último punto. El que ellos ganen ese dinero es por la calidad de su trabajo, y sería inconstitucional que se metan en la autonomía que tiene el Poder Judicial. Con respecto a que sería inconstitucional, no, porque ya lo establece la Constitución. Sí. Que se merecen ese salario. Yo creo que de todos los poderes, sí es el que más se merece, ¿sí? Okay. Yo sí afirmo eso, porque a diferencia de un diputado, que con la pena, pero muchas veces no tiene un conocimiento técnico para legislar, el Poder Judicial lleva una carrera de estudio, ¿sí? Lleva una carrera de trabajo verdaderamente, y se van profesionalizando constantemente. Y a veces, pese al odio social, ellos tienen que hacer lo correcto, lo jurídicamente correcto, aunque no le agrade a la población. Ejemplo, tenemos los casos de que salió
la francesa, Florence Cassés, ¿no? Ajá. Que el caso judicialmente fue correcto. ¿Sí me explico? Ujú. Tal vez la gente se molesta porque desconoce la técnica jurídica, Sí, sí. ¿ok? Pero sí creo que ningún ser humano debe valer 100 veces lo que vale otro ser humano. Ningún trabajo vale 100 veces la vida de otro. Y lo que platicábamos ahorita antes de empezar esto, ¿no? Que ganar, vamos a poner una cantidad de 200,000 pesos, ¿no? Si yo trabajo un mes, ganaría 3,000 pesos exagerando, Sí, sí. con un salario mínimo. Ujú. 200,000 pesos son casi 80, 90 veces más de lo que ganaría un trabajador promedio. Significa que lo que una persona ganaría un mes, la otra persona tendría que trabajar 10 años. Gran parte de su vida estaría trabajando para conseguir lo que otra persona quizá lo gana hasta en una quincena. Claro, Eso es a lo que me refiero. Las cantidades van desproporcionadas. Digo, sí se merecen un salario justo por su puesto, por las funciones que hacen, para los que en verdad cumplan sus funciones o tengan los conocimientos técnicos. Es más, se les debería evaluar como a los maestros, hacer un examen para ver Claro. quiénes deberían conservar su puesto. Y también sí, ahora estoy de acuerdo ahorita con modificarles un poco el salario. Te digo, yo no creo que Pero una es que persona deba ganar 100 veces más el pero salario es que de 100,000 otro. pesos ya es súper decoroso, ¿no crees? Sí. O sea, si vemos que 100,000 pesos en proporción al salario mínimo, pues estamos hablando de que son 30 veces más, ¿sí? ¿Esto qué permitiría o más o menos cuál sería la idea sobre esto? Bueno, que los salarios de los servidores públicos deben ir en proporción al de la población. Es decir, tu salario mínimo no se debe tasar a la idea de alguien. Se deben de hacer estudios para saber con cuánto vive la población, cuánto gana la población, y a partir Sí. de eso ver cómo se van a fijar los salarios para los servidores públicos, ¿no? Pues coordino con esa idea, siempre se debe hacer un estudio antes de llevar a cabo las cosas. Creo que en el pasado fue más conveniencia de los que aprobaron todas esas leyes, que pues a ellos los beneficiaba, ¿no? Con un salario que, te lo digo y lo vuelvo a repetir, para mí sigue siendo excesivo. Sí. Y pues yo ahorita pienso que 100,000 pesos, ya que ganen, es un salario muy bueno para ellos. Sobre todo porque no son empresarios, ¿no? También lo platicábamos. O sea, Sí. un empresario se justifica que gane eso, ¿por qué? Porque lleva el riesgo de toda la empresa, Sí, ¿cierto? Y de cierta manera está ayudando a cuánta gente. Es decir, el riesgo ya viene aparejado. Y un servidor público no. No. Es un trabajador. Se va y con la pena, pero el gobierno le va a pagar de todas maneras. volvemos a lo mismo. No se deben de enriquecer del pueblo. Coincido.